primavera. La estación de tu nueva vida. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hola, buenos días, estamos en Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Virtudes que enamoran. Como segundo tema desarrollaremos Sea un motivador. Nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Bueno, y como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y ¿por qué vamos a hablar hoy de la motivación? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros amables oyentes. Creo que es muy importante, Oscar, que hablemos sobre la motivación, porque precisamente hoy día hay muchas personas pues, que tienen talentos, tienen capacidades, son muy inteligentes, bueno, tienen una cantidad de características muy positivas, pero tristemente están desmotivados. Así que nos proponemos con el programa de hoy despertar la motivación de todos quienes nos escuchan y a su vez queremos desafiarlos o convertirlos en personas que se conviertan en motivadores de otros. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Hoy traemos la palabra motivación debido al tema de esta mañana. La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa causa del movimiento. Algunos psicólogos han definido la motivación como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. Interpretando esta definición psicológica de otra manera, la motivación es como un motor interno que nos impulsa a lograr nuestras metas o necesidades. El problema es que en muchas personas al parecer tienen su motor interno averiado y necesitan reparación. A otros este motor le funciona pero con la polaridad invertida, es decir, los impulsa con fuerza a buscar lo malo y no lo bueno. Pastor Ángelo, ¿cuál es el papel de los cristianos frente a los desmotivados o a los que tienen malas motivaciones? Oscar, como se supone que los que seguimos a Cristo tenemos el motor interno, así como usted llama el motor interno bueno, lo tenemos nuevo y operando de la mejor manera, entonces nosotros somos las personas que estamos llamadas a ayudar a aquellos que lo tienen funcionando mal, con la polaridad invertida o ya casi para desechar. Estas personas que ayudan a otros o arreglan el motor interno llamado la motivación se les llama precisamente motivadores. Los motivadores entonces son como mecánicos, como personas expertas que saben cómo funciona una máquina para repararla y hacerla funcionar bien. La Biblia continuamente nos insta, nos anima, en forma imperativa también nos manda a motivarnos unos a otros de manera continua, tal como lo dice Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, que fue la frase con la que usted arrancó hoy. Se la leo, primera Tesalonicenses 5:11. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. El motivar o animar a otros es algo que debe hacerse de manera constante y permanente. ¿Qué debemos hacer para motivar a otros? Bueno, lo primero es comience con usted mismo. Dice Mateo 7:3, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo?
pues parece lo más obvio empezar por nosotros, pero Oscar, casi nunca lo hacemos. Esto es más que un simple consejo o un análisis lógico, es un mandato bíblico. Si yo quiero ayudar a otros, primero tengo que asegurarme que me he ayudado primero a mí mismo. Esa es la razón por la que el Señor decía en el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que para motivar a otros tengo que mirar primero cómo estoy yo mismo. Así es, el consejo sería: examine cómo está su propio corazón. El autoexamen es bíblico y es algo que debemos hacer periódicamente. La palabra reflexión viene de reflejo y en la antigüedad se usaba para describir el reflejo del rostro en el agua. La reflexión, Oscar, por tanto, es algo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos para ver cómo estamos. Proverbios 21-29 dice: el malvado es inflexible en sus decisiones, el justo examina su propia conducta. Entonces quiero dar algunos ejemplos de cómo debemos nosotros reflexionar. Quizás usted haya perdido o esté perdiendo el interés por la Biblia. Ahí usted debe empezar a reflexionar. Quizás esté deseando no volver más a la iglesia, o quizás esté pensando en divorciarse, quizás esté contemplando la posibilidad de ceder ante la tentación del adulterio o la fornicación. Quizás usted esté pensando en hacer un negocio no correcto o hacer trampa en su trabajo, o quizás usted reconozca que ha descuidado la oración y que no la está haciendo como debiera. Estos momentos de reflexión, Oscar, nos ayudan a notar que algo anda mal en nosotros y que necesitamos hacer cualquiera de estas dos cosas: o autocorregirnos para, pues obviamente, para motivarnos y para cambiar, o buscar ayuda para que otro sea quien nos motive y corrijamos nuestro camino. La automotivación era practicada por el salmista, el salmista David, que a veces no quería alabar al Señor. Entonces David se decía a sí mismo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso está en el Salmo 103. Si el autoexamen o el autoexaminar no es tan importante en la motivación, ¿cómo hacerlo entonces? Bueno, para el autoexamen yo recomiendo 3 pasos muy sencillos. Primero, ore pidiendo dirección a Dios en el ejercicio de esa reflexión o de ese autoexamen. Segundo, hágase preguntas también reflexivas, como cuáles: ¿cómo estoy viviendo en mi casa? ¿Cómo me relaciono con los otros en mi trabajo, o en el colegio, o en la universidad? ¿Cómo están mis relaciones en la iglesia? ¿Cómo están mis relaciones con mis vecinos, con mi pareja, con mis hijos? En fin, hacer preguntas reflexivas. Y el tercer consejo es: tome nota de los puntos a mejorar y decida cómo va a corregir lo que usted haya encontrado que está mal o que todavía no está muy bien. Pastor Ángelo, ¿solo debemos autoexaminarnos para ver cómo estamos? No, Oscar, ese era el primer paso. El segundo paso es pedirle a Dios que nos examine. Quizás en nuestro autoexamen pues dejemos pasar por alto asuntos muy escondidos de nuestro corazón que requieran atención. El Salmo 139:23 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. ¿Cómo le pedimos a Dios que examine nuestro corazón? Primero, Oscar, en oración. La oración no es solo para pedir cosas materiales como algunos piensan. También es muy útil para pedirle a Dios que nos examine y evalúe cómo está nuestro corazón. Dios puede mostrar, Oscar, intenciones muy ocultas, perversas que hay en nuestro corazón, que normalmente pues nosotros no nos daríamos cuenta. Recordemos que la Biblia dice que el corazón humano en general es perverso. Aún cuando uno busca hacer cosas buenas. Aún cuando el fin es como algo bueno, pero la motivación no es tan buena. Otro aspecto, ¿cuál lo sería? segundo sería entonces leyendo la Biblia. Dice Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más penetrante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Oscar, la Biblia tiene un poder impresionante para examinar nuestro corazón. Los que la leen y los que la estudian con humildad pueden dar testimonio de que esto es así.
Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. ¿Cómo ser un motivador? Pastor Ángel, el primer principio para ser motivadores que usted nos compartía es comenzar con nosotros mismos. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es relaciónese intencionalmente con las personas. Dice Lucas 19:5, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Oscar, Jesús es alguien que no se le dificultaba relacionarse con las personas. A Jesús le gustaba estar con la gente. Esta es una característica propia de los que son motivadores. En el versículo vemos que fue Jesús y no Zaqueo quien tomó la iniciativa de acercarse a él. Cuando uno se relaciona intencionalmente con otros, entonces construye amistad. ¿Qué pautas debemos tener en cuenta para conocer a las personas? Pues son consejos muy sencillos, estas, bueno, sí, lo podemos llamar pautas, y es cosas elementales como aprendas el nombre de las personas, de la familia de él, conozca dónde viven, conozca su temperamento, sus anhelos, quizá los sueños y las metas que ellos tengan, conozca lo que le agrada y lo que le desagrada, conozca los temores de la gente. Esto le ayudará pues a establecer amistad. Además de conocer a las personas, ¿qué más podemos hacer por ellas? Bueno, preocuparnos por ayudar a las personas incondicionalmente. Ayudar es más que dar, ayudar es dar pero sin esperar recompensa. Cuando se ayuda sinceramente, pues entonces no se lleva contabilidad de esas ayudas. Si usted quiere motivar a alguien que está pasando por una necesidad, no le diga ánimo, que vienen tiempos mejores, más bien ayúdenle en lo que necesite y en la medida de sus capacidades. Muchos son tan espirituales que lo primero que se les ocurre cuando ven a alguien necesitado es decirle, le voy a ayudar en oración. Y bueno, obviamente pues no significa que esté mal el orar, pero eso no motiva a nadie en medio de una angustia cuando tiene alguna necesidad. No quiero decir tampoco que no se tenga que orar cuando vemos a alguien en necesidad, por supuesto que debemos hacerlo, pero eso sería entonces lo mínimo que podríamos hacer por alguien necesitado. También, aparte de la oración, deberíamos preguntarnos, ¿será que yo puedo hacer algo más? ¿Será que tengo tiempo? ¿O será que le puedo suministrar ayudas domésticas? ¿O quizás enseñanza, dinero o hasta simplemente compañía? Bueno, Ángel, el primer principio para ser motivadores es comenzar con nosotros mismos. El segundo es relaciónese intencionalmente con las personas. ¿Cuál sería el tercero? Valorar a las personas sería entonces el tercer consejo o principio. Primera los Corintios 1:27 dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. La forma de valorar a Dios es muy diferente a la nuestra. Quizá nosotros valoramos a los fuertes, a los bellos, a los especiales. Dios valora a los débiles, a los feos y a los comunes. Si queremos motivar a los demás, debemos empezar a valorarlos por lo que son, no por lo que tengan o por lo que aparentan.
Cuando uno valora a las personas, entonces construye confianza y ellas se conectan con uno. Dios valora a las personas que el mundo no valora. Así es, tal cual como lo dijo. ¿Cuáles serían los consejos para valorar entonces a las personas? Uno de ellos es no dé la espalda cuando alguien falla. No hay mejor forma de valorar a los demás que estar con ellos cuando ellos caen, cuando fallan, cuando tropiezan o fracasan y quizás hasta cuando pecan. ¿Usted quiere conocer realmente, Oscar, si lo valoran? Claro, me gustaría. Entonces observe quiénes estuvieron cerca suyo cuando usted falló la última vez, en sus momentos duros de la vida. Esas personas que están con uno solo en las buenas, pues no nos valoran en lo más mínimo. Lo segundo sería alégrese con el triunfo de los demás. La envidia es un mal generalizado y viene con nuestra naturaleza pecaminosa. La envidia es aquella incomodidad que sentimos cuando los demás alcanzan algún triunfo, alguna meta, un logro, una hazaña o una victoria. La envidia es una forma como de desprecio a los demás, pues nos hace creer que no se merecen lo que alcanzaron, en cambio que nosotros sí lo merecemos, ¿sí? Una de las formas de contrarrestar entonces la envidia es alegrándonos cuando los demás triunfan. Como diría la Biblia, es reír con los que ríen, ¿cierto? El tercero es sencillo, tenga paciencia. Cuando yo le tengo paciencia a los demás, lo que le estoy diciendo es, creo en usted. Creo que usted puede lograr un cambio. Sé que tiene usted la capacidad de hacerlo, por eso yo estoy esperando que usted lo haga. Pastor Ángelo, ¿cómo saber si le tengo paciencia o no a alguien? Bueno, si usted se irrita fácilmente por las fallas frecuentes de una persona, significa que no le tiene mucha paciencia, que digamos, ¿no? La paciencia pues requiere de amor, o más bien la paciencia es una manifestación del amor. Recordemos, como diría Pablo a los Corintios, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve lo demás, mi cuerpo quemar o dar de comer a los demás, porque el amor es sufrido y es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso ni se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor. Si queremos aprender a ser motivadores, debemos comenzar con nosotros mismos. Relaciónese intencionalmente con las personas y valorarlas. 3 aspectos claves para ser un buen motivador. Pastor Ángelo, ¿qué más debemos hacer? El cuarto entonces sería aprenda a hablar. Sí, suena elemental, pero a ver, tenemos que reconocerlo, no sabemos hablar muy bien. Proverbios 16:23 dice, el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. En nuestra cultura hay mucha gente mal hablada, y una frase o una palabra mal dicha puede motivar o puede desanimar. Cuando uno aprende a hablar, entonces edifica a las personas. Bueno, puede también ser siempre esta pregunta, y no es para un bebé. ¿Cómo aprender a hablar? Vea, le respondo con lo opuesto, aprenda a callar. Aunque parezca contradictorio, solo podremos aprender a hablar si aprendemos a refrenar ese miembro pequeño que tenemos en la boca. Me gusta como lo dice Santiago 1:26. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Proverbios 17:27 dice, el que es entendido refrena sus palabras. ¿Quién refrena sus palabras? El que es entendido. El que es prudente controla sus impulsos. Y el 28 dice, hasta un necio pasa por sabio, si guarda silencio se le considera prudente si cierra la boca.
La psicología, Oscar, ha comprobado en varios estudios esta verdad bíblica y han llegado a la conclusión que las relaciones humanas mejoran cuando aprendemos a escuchar antes que hablar. La sabiduría popular dice, lo hace mejor callado. Y el mismo cuerpo humano pues nos enseña que tenemos 2 oídos en cambio una sola lengua. Increíblemente la gente muchas veces se motiva con solo escucharlos. Aparte de aprender a callar, ¿cómo más mejoramos nuestro hablar? Otra manera de mejorar nuestro hablar es resaltar los puntos fuertes de los demás. Los puntos fuertes es aquello que la gente hace bien. Resaltarlos significa hacerlos notar ante los demás, ante otras personas. Es decir, hable a otros de eso que la gente hace bien. En un estudio de una universidad en los Estados Unidos descubrieron que cada persona sabe hacer algo mejor que otras 10,000 personas. No es hacer lo que hacen los políticos, ¿sí? Que hablan bien pero sin sentir lo que dicen simplemente por ganar favorabilidad y voticos. Es hablar de corazón y con la verdad. Si no ha encontrado algo bueno que hacen los demás, por favor entonces no hable de esas personas hasta tanto no le haya encontrado sus puntos fuertes. ¿Es tan fácil resaltar lo negativo? Es más, al diablo le encanta esta táctica y es de lo que nos tienta frecuentemente. No vuelva a caer en esa trampa. He notado que muy frecuentemente se habla de lo negativo que hacen los demás. O sea, se resalta siempre el aspecto negativo o de aquello que la gente no hace muy bien. Por ejemplo, algunos expresan, Colombia ganó pero fue por pura suerte porque jugaron mal. O qué técnico tan bruto, ¿cómo fue a hacer ese cambio? También algunos dicen, el vestido estaba muy bonito, pero no es para esta ocasión. Ese Juan es muy flojo. A esta predicación le faltó homilética. Y así una cantidad de cosas nosotros podemos, en lugar de resaltar lo positivo, resaltamos lo negativo. Y es mucho más fácil resaltar lo negativo que lo positivo. Entonces acá sería, Ángelo, ¿cómo motivar a las personas con nuestras palabras? Un consejo es darle el mérito a las personas por lo que hacen. Lyndon Johnson, que fue expresidente de los Estados Unidos, dijo esta sabia frase: no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver solos. Los grandes logros en la vida, Oscar, se han alcanzado por un grupo de personas. Esto hace parte del diseño divino. Dios nos hizo de tal manera que nos necesitáramos los unos a los otros. Cuando alguien cree que solo puede alcanzar o hacer algo grande, pues está rumbo a la destrucción. No hay una sola persona en este mundo que no sea útil en las manos de Dios. Todos, absolutamente todos, aportamos nuestro grano de arena para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Qué podríamos hacer por aquellas personas que nos han ayudado a ser lo que somos? ¿Podría darnos algunos consejos prácticos y puntuales para motivarlas? Bueno, entendiendo eso, Oscar, lo que usted está diciendo, que nosotros no llegamos a donde estamos solos, sino que hubo un andamiaje de personas que nos permitieron llegar allí. Entonces nosotros debemos reconocer eso y debemos, número uno, darle gracias con nuestras palabras. Eso podemos hacerlos con ellos. Gracias porque estoy aquí porque usted me ayudó. Elogiarlos en público y reconocer lo que ellos hayan hecho. Ayudarles en algo que quizás necesiten, enviarles quizás un regalo o escribirles una nota a mano reconociendo lo que esa persona ha hecho por usted y entregársele, decirle estoy muy agradecido por eso que usted ha hecho por mí. Ángelo, ser motivador es mucho más que hablar bonito a otras personas. Ser motivador es poder influir a otros para que hagan lo correcto. Y lo correcto es que hagan lo que Dios quiere. Así es, Oscar. Yo creo que debemos empezar a mejorar y a cambiar, a notar lo positivo que hay en la gente, a motivarles para que utilicen esos dones y esos talentos que el Señor les ha entregado. No es negando que hay situaciones negativas en ellos, sino más bien resaltándole lo positivo, quizás orando para que eso negativo mejore. Y yo creo que de esa manera vamos a construir relaciones fuertes y a la gente le va a gustar entonces que nos acerquemos a ellos. Pastor Ángelo, ¿cuál es la diferencia entre los motivadores clásicos que uno observa y que son muy conocidos a veces dentro de las redes de mercadeo y muchos conferencistas motivadores que pues buscan precisamente llevar a las personas a tener un cambio de actitud? Digamos, ¿cuál es la diferencia de este motivador con nosotros como cristianos cuando motivamos? Bueno, el motivador secular, llamémoslo así, el que no es un cristiano, lo que busca es despertar el ego
de las personas, ¿sí? Y esa no es una motivación sana. La motivación sana es la motivación bíblica, que nos muestra a nosotros con capacidades porque Dios nos ha hecho así. Obviamente nosotros no podemos tampoco negar y echar a un lado la corrección que da la palabra de Dios. Nosotros motivamos, pero también corregimos. Hoy hablamos específicamente de la motivación y no hablamos de la corrección porque no es el tema de hoy, pero la motivación bíblica, digámoslo así, es aquella que resalta lo positivo, pero que también corrige. Por ejemplo, el Señor, cuando Pedro falló, le hace 3 preguntas. Esas 3 preguntas tuvieron que darle dolido al apóstol Pedro, porque Pedro le negó 3 veces. Y en esas preguntas que el Señor establece con Pedro, está haciendo un trabajo de restauración. Obviamente le está infligiendo algo de dolor porque él recuerda que fueron 3 veces las que negó a su maestro, pero al mismo tiempo el Señor le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Usted no está para que sea un pescador como lo era antes de conocernos, usted está es para que sea un pastor. Apacienta mi grey. El Señor lo promovió. El Señor lo promovió, el Señor resaltó lo que había de rescatar de Pedro. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, en el mes de junio estamos desarrollando la serie Conozcamos al Espíritu Santo, y el próximo domingo se compartirá el tercer tema: no agravien al Espíritu Santo. Pastor Ángel, una breve introducción de este interesante tema. La palabra agraviar, que traduce la Nueva Versión Internacional y que es la que utilizamos para el tema del próximo domingo, es traducida por la versión Reina Valera contristar. Reina Valera dice: no contristen al Espíritu Santo. NBI dice: no agravien al Espíritu Santo. Nos quedamos con esa palabra de la Nueva Versión Internacional porque agraviar significa infligir dolor profundo, denigrar, bajar el honor a alguien, a una persona. Mucho más, es mucho más profunda que la palabra contristar, y creo que ese es el sentido original de la palabra lupeo, que es la que aparece ahí en el original griego. Entonces, queremos con esta temática de no agraviar al Espíritu Santo conocer con cuáles actitudes, con cuáles acciones nosotros, consciente o inconscientemente, hacemos entristecer al Espíritu Santo, lo agraviamos o lo afligimos. Hay cristianos que no saben, que lo ignoran. Hay otros que a sabiendas lo cometen. Bueno, en el agravio también la definición de agraviar dice que es insultar o con palabras rebajar el honor de una persona. Yo creo que con palabras los cristianos no lo hacemos. Me parece a mí. No creo que un cristiano conscientemente va a proferir palabras de agravio contra el Espíritu Santo, aunque hay una expresión que sí me parece es muy generalizada, que creo que es de muy mal gusto y que ningún cristiano debería tener. A cualquier cosa decimos: no, por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es un insulto al Espíritu Santo, eso es una ofensa que nosotros, si la estamos haciendo, debemos corregirla. Entonces, Oscar, el próximo domingo en Comunidad Vida con Propósito vamos a trabajar esta importante serie, porque no podemos conocer al Espíritu Santo sin saber lo que le agravia. Vamos a verlo el próximo domingo. Lastimosamente, en el tiempo de hoy, mucho de lo que se enseña del Espíritu Santo son basados en experiencias, mas no es bíblico. Bueno, eso va a ser otro tema. Va a ser otro tema que también bien. vamos a trabajar en la Comunidad con Propósito. Este domingo vamos a trabajar solo no agravia al Espíritu Santo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Recuerda, nos encontramos el próximo lunes en el dial 1020 AM o en internet en radioprimavera.com.
Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.